y debemos tener en cuenta que es muy importante que nuestra vida personal, nuestra vida espiritual, devocional, personal, interna, siempre debe estar en una constancia. Eso quiere decir que tenemos una responsabilidad, porque no, por estar ahí a los pies del Señor, dependiendo de Él, y no podemos confiarnos de nuestros esfuerzos, porque yo ya predico cada semana, entonces yo ya hago un sermón con los ojos cerrados, porque yo soy líder de tal ministerio, entonces yo ya no necesito recibir como antes. Al contrario, es cuando más necesitamos, es cuando más debemos tener cuidado. Y la misma escritura lo manda, ¿no? El apóstol Pablo dice, si alguno cree estar firme, mire que no caiga, ¿no? Y debemos tener mucho cuidado. Y la manera de tener ese cuidado es precisamente mantener una actitud constante de dependencia del Señor. Y eso es lo que vamos a mirar el día de hoy y cómo podemos permanecer en esa dependencia con el Señor. Así que bueno, mis hermanos, vamos adelante, por favor, mi hermano. Entonces, este es el curso número 2, mis hermanos, y hoy vamos a estar mirando la clase número 1 que se llama Devoción Personal por Dios. Dentro de este curso vamos a ver las tentaciones y los desafíos del ministerio, la integridad ministerial, también vamos a ver la renovación y el descanso, vamos a ver dinámicas saludables de un matrimonio, vamos a ver dinámicas saludables de una familia. Y por último, vamos a ver cómo diseñar un plan de desarrollo personal. Sí que en eso está enfocado este curso, ¿no? Más en esa área devocional, en el área personal. Y esto es, vuelvo y repito, muy importante. El curso pasado estuvimos viendo bastante término teológico, algunas bases y términos que son necesarios acuñar en nuestra vida, pero ahora vamos a hablar de algo que igualmente es muy importante y es nuestra vida personal. Muy bien. Entonces iniciamos con la introducción. Mis hermanos, nuestra meta no es el crecimiento espiritual solamente, sino también la formación espiritual. Aquí hay una diferencia bastante importante, ¿no? Porque usted puede tener un crecimiento espiritual y ese crecimiento llega hasta un punto. Hay gente que de momento pasa tiempo con el Señor, se le ve que se congrega seguido, se le ve que está haciendo las cosas que el Señor le guía, pero eso es un crecimiento y puede ser que llegue hasta ahí o incluso pareciera ser que retrocede a veces, ¿no? Pero nuestra meta no debe ser solo crecer espiritualmente, ese debe ser una meta, claro, pero no solamente crecer espiritualmente, sino tener una formación espiritual. Y esto es algo mucho más profundo, esto es algo que va mucho más allá de solo un crecimiento. Habla de un crecimiento que es constante, que se mantiene. No solamente un crecimiento que se dio hace 2 años, hace 10 años, la semana pasada, sino la formación espiritual habla más bien de un estilo de vida, de una total permanencia en la que debe estar el cristiano todo el tiempo, ¿no? No solamente un crecimiento que se dio en un tiempo pasado o que estoy en el medio de ese crecimiento, sino la idea es permanecer, algo continuo, algo que sigamos degustando todo el tiempo. Y pensando en esto viene a mi mente que una de las evidencias de que una persona ha dejado de avanzar y de crecer es cuando pedimos tanto avivamiento. ¿Y por qué digo esto? Porque la iglesia debiera vivir en un constante avivamiento, pero precisamente como es escaso, pareciera ser que está lejos de nuestras vidas un avivamiento, entonces lo pedimos todo el tiempo, ¿no? Y esa petición de avivamiento a veces lo que da a entender es que no existe ese avivamiento entre nosotros, ¿no?
Y eso es triste porque hay personas que viven toda la vida pidiendo un avivamiento que nunca llega y que nunca vivieron. Pero ese avivamiento no llega por arte de magia. Claro, es impulsado por el Señor, pero ese avivamiento inicia cuando hay intencionalidad, cuando hay personas que escuchan la palabra de Dios, hacen la palabra de Dios, viven la palabra de Dios, y ahí es donde está el avivamiento. El avivamiento no llega por arte de magia. Y por eso hay que tener en cuenta, mis hermanos, que lo que nosotros buscamos en realidad no es solo un crecimiento espiritual, sino la formación. La formación espiritual es algo continuo, constante, es algo a lo que nos dedicamos, es nuestra vida natural, ¿no? Así que a través de esta formación podemos experimentar más plenamente la vida con Cristo y en Cristo. Usted puede tener un crecimiento de momento, pero quizás se quedó ahí, se estancó, se conformó, ya su vida se definió y se encerró en lo que ocurrió tiempo atrás, pero la formación espiritual nos lleva a que experimentemos más plenamente la vida con Cristo y en Cristo. Porque la realidad, mis hermanos, es que nadie termina de aprender, nadie se ha graduado del cristianismo, nadie se ha graduado de la gracia. Nosotros todo el tiempo tenemos algo que aprender en el Señor. Todo el tiempo vamos a tener algo que mejorar en el Señor. Usted puede tener 30, 40, 50 años en el Señor y todavía necesitamos de Él. Todo el tiempo necesitamos de esa gracia transformadora que siga obrando en nuestro corazón, mis hermanos. Y por eso hoy vamos a ver lo que son las disciplinas espirituales. No sé si usted lo había escuchado en otro momento, pero hoy vamos a enfocarnos en esta clase en las disciplinas espirituales y es mi oración que me dé el tiempo para llevar a cabo la clase completa. Esta clase yo la di en la congregación local en en tres martes, o sea, en 3 horas de clase, ¿no? Aquí voy a hacer todo lo posible y que el Señor me ayude para que la podamos ver completa en solamente el día de hoy. ¿Qué es eso de las disciplinas espirituales, mis hermanos? Bueno, en primer lugar, debemos entender que las disciplinas espirituales son prácticas intencionales que los creyentes han usado históricamente para disponerse a la acción transformadora de Dios. ¿Qué significa esto? Que estas son las prácticas que debieran ser naturales en nuestra vida, porque en esa área o en ese terreno, o mientras nos mantengamos en estas prácticas, estamos enviándole un mensaje a Dios de alguna manera de que estamos dispuestos para que Él obre en nuestras vidas. Así que lo que vamos a estudiar hoy básicamente se trata en la vida natural que debiera tener cada cristiano, mis hermanos. Lo que vamos a aprender el día de hoy no debiera ser raro para un verdadero cristiano. Y por eso quiero invitar a que si hay alguien, hombre o mujer, que escucha algo nuevo dentro de esta clase, ahora pueda incorporarlo a su vida y hacerlo natural en su práctica de su vida cristiana. Porque cuando permanecemos en esas disciplinas espirituales, vamos a estar en el terreno correcto para que Dios continúe obrando en nuestras vidas, mis hermanos. Es importante también aclarar que las disciplinas espirituales no producen espiritualidad por sí mismas, ni otorgan mérito, sino que forman el carácter. Es la herramienta que Dios usa para formar nuestro carácter, ordena nuestros deseos y profundiza mucho más nuestra comunión con Dios. Son herramientas, mis hermanos, pero no tienen poder en sí mismas. Los resultados debemos tener en cuenta que siempre vienen del Señor. Usted no puede pretender, y a veces es el peligro cuando no entendemos bien lo que son las disciplinas espirituales, caemos en el lugar del legalismo. Entonces creemos que porque oramos tantas horas al día o leemos la Biblia tantas veces o porque nunca faltamos a una reunión, entonces pareciera ser que eso nos da algún tipo de mérito y podemos reclamarle a Dios por su favor.
Pero si usted piensa de esa manera, mis hermanos, entonces no estamos viviendo la vida cristiana con la motivación correcta. Nosotros no vivimos para ganarnos el favor de Dios. Nosotros vivimos agradando a Dios porque Él ya nos dio su favor. Y eso es totalmente distinto. Nosotros no estamos viviendo una vida para ver si quizá Dios se acuerda de nosotros, sino que nosotros vivimos una vida agradecida por lo que Él ya ha hecho en nosotros, ¿no? Y lo que Él ha hecho en nuestro corazón se va a exteriorizar con nuestra manera de vivir, porque usted puede decir muchas cosas y puede hablar muy bonito incluso. Usted puede decir, Dios es mi todo, usted puede decir, yo dependo de Dios, usted puede decir, yo quiero que Dios me haga más dependiente de él, qué sé yo, tantas expresiones que se utilizan en nuestro entorno cristiano, pero aunque las decimos y las repetimos, no siempre entendemos ese tipo de expresiones. Y lo que queremos enfatizar en esta clase, mis hermanos, es que aunque hay una manera de vivir del cristiano, esa manera de vivir no la vivimos por buscar favor de Dios, sino porque ya hemos sido alcanzados por el favor de Dios y debiera ser nuestra naturalidad vivir de esta manera. ¿Qué no son entonces las disciplinas espirituales, mis hermanos? En primer lugar, no son medios de salvación. Nosotros creemos firmemente que la salvación, como lo expresa la Escritura, es por gracia a través de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que la salvación la, eh, la da solamente el Señor. La salvación no la da que tanto usted ore, que tanto usted lee, que tanto se congrega. No, quien da la salvación, quien otorga la salvación es el Señor. Él es el que llama, el que justifica y es él el que depende de la salvación, mis hermanos. Así que las prácticas de las que vamos a hablar el día de hoy no son medios de salvación. En segundo lugar, no son leyes obligatorias. Mis hermanos, estas disciplinas espirituales no quiere decir que son una ley obligatoria para cada uno de nosotros. No debiéramos verlas así, debiéramos verlas como prácticas que son de bendición para nuestra vida y que al mismo tiempo nosotros nos gozamos en practicarlas. Entonces no son leyes obligatorias, mis hermanos. Son más bien rasgos y prácticas de una persona que realmente ha conocido al Señor y que quiere seguir creciendo y avanzando en su comunión con el Señor. ¿Qué más no es las disciplinas espirituales? Las disciplinas espirituales no garantizan madurez automática. Mis hermanos, la madurez no es algo que nosotros conseguimos yendo a la tienda a comprar, ¿no? Uno no compra una libra de madurez o uno no va al supermercado y compra un bulto de madurez. Ojalá fuera así, ¿no? Pero la madurez se va dando a través de la obra de Dios en nuestro corazón y eso se da a través de las vivencias que Él nos permite tener, ¿no? A veces son dificultades, pruebas, momentos adversos y todas esas situaciones el Señor las utiliza como el fuego purifica el oro para ir limpiando nuestra vida y haciéndonos cada día más maduros, ¿no? Pero estas disciplinas no quiere decir que le garantizan a usted una madurez automática. Hay personas que practican algunas cosas de las que vamos a mencionar hoy y aún así son inmaduras, porque quizá la practican de manera errada, ¿no? Y en último lugar, las disciplinas espirituales no miden qué tan espiritual es alguien. Esto es muy importante entenderlo, mis hermanos, porque aquí no se les está dando una lista para que usted haga un checklist y diga, ah, bueno, este sí lo hago, entonces estoy bien, este lo hago, entonces estoy bien, y empezar a mirar hacia los lados y decir, uy, yo soy mejor que el hermano porque yo hago esto y el hermano no hace esto. No, mis hermanos, estas disciplinas son para que nosotros las vivamos y no debemos estar mirándonos, ni midiéndonos, ni comparándonos con otros, sino es nuestra naturalidad, es nuestra naturaleza vivir las prácticas de las disciplinas espirituales. Muy bien.
El Nuevo Testamento insiste en que la vida cristiana es por gracia, no por técnicas. Eso lo entendemos. Usted no va a lograr ser un mejor cristiano a través de técnicas. A través de estas prácticas vamos a estar en la posición correcta para que Dios obre en nuestro corazón, pero nuestro crecimiento constante siempre va a depender del Señor. A mí me encantan las palabras de Pablo en primera carta a los Corintios capítulo 1, cuando él está reprendiendo a la iglesia porque había una inmadurez allí en donde cada uno decía, no, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y había una división en la iglesia de Corinto porque los hermanos se iban con el predicador que más les gustaba, ¿no? Y entonces había una división ahí. Y me encanta lo que Pablo dice ante esta situación, porque Pablo dice que nosotros no somos sino solamente siervos del Señor, ¿no? Y él dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y eso es muy importante. Nada de lo que nosotros podamos hacer eh, es lo que asegura ese crecimiento. Nosotros podemos estar en el lugar adecuado, nosotros podemos disponer nuestro corazón, pero siempre el crecimiento viene de parte de Dios. Y aprovecho para hablarle a los líderes, a los pastores, porque hay veces uno como líder tiende a cargarse mucho por los resultados, ¿no? Y en realidad eso solo le pertenece al Señor, eso está de manos del Señor. Lo que debe preocuparnos a nosotros es que nosotros estemos siendo fieles en nuestro ministerio, ¿no? Que estemos predicando con fidelidad, que estemos cuidando a la gente, que estemos animando a las personas, que estemos apoyando al que lo necesita. Pero el crecimiento siempre está en manos del Señor, mis hermanos. El crecimiento nosotros no lo podemos manipular, el crecimiento no está en nuestras manos. Es así de sencillo como los que siembran una planta. El que siembra una planta pone su semillita, riega la tierra, pero de Dios está que esa planta crezca, que germine y que algún día dé fruto. De la misma manera, mis hermanos, entendemos que la vida cristiana es por gracia, no por técnicas. Nosotros no podemos acelerar el crecimiento que solo Dios hace. Lo que sí podemos hacer es estar en la posición correcta, practicando una vida delante de Dios agradable, para que en medio de ese terreno, pues Dios obre con muchísima más facilidad nuestro corazón, ¿no? Las disciplinas espirituales, mis hermanos, no cambian a Dios. Esto es importante entenderlo, pero suelen ser los medios por los cuales Dios nos cambia a nosotros. Voy a repetirlo una vez más. Las disciplinas espirituales no cambian a Dios, pero suelen ser los medios por los cuales Dios nos cambia a nosotros. Muy bien, entonces tenemos tres divisiones dentro de esas disciplinas espirituales. En primer lugar, mis hermanos, están las disciplinas internas. En segundo lugar, las disciplinas externas. Y en tercer lugar, las disciplinas comunitarias. Así que hoy vamos a mirar cada una de estas divisiones y vamos a, digamos, hacerle un zoom, algo mínimo, pero que nos va a ayudar a saber de qué se trata cada uno. En primer lugar, tenemos las disciplinas interiores. Estas son las que trabajan el corazón, la mente y los deseos. Quiere decir que estas disciplinas o estas prácticas que vamos a exponer a continuación son las que obran con nuestro interior, aquello que solo nosotros y Dios conocen, aquello que reposa en nuestro ser, ¿sí? El orgullo, eh, la voluntad, la disciplina, el pecado, todas estas cosas internas digamos, se van a tratar de una mejor manera cuando practiquemos estas disciplinas interiores. ¿Cuáles son esas disciplinas interiores, mis hermanos? Bueno, son la oración, que básicamente es la comunión y dependencia de Dios. Así que, sí, no sé si para alguno es sorpresa, pero mi hermano, si usted es cristiano, la oración es parte de nuestra naturaleza. Nos gusta orar, nos apasiona orar. Claro, hay momentos de desánimo, hay días donde no es tan fácil orar, hay días donde cuesta quizá, pero nosotros vivimos en ese ambiente.
La oración es parte de nuestra vida, mis hermanos, y sin oración no hay comunicación con Dios. Pero aparte de la oración tenemos la meditación bíblica. Y la meditación bíblica habla de no solamente leer la escritura. Y yo me temo que a veces ese es el error que cometemos. A veces tenemos la mala costumbre de leer el versículo del día. Entonces leemos el versículo del día y para nosotros ese ya es un devocional, ¿no? Pero la meditación bíblica no es solo la lectura bíblica. La meditación bíblica habla de una atención profunda a la palabra que hemos leído. Usted puede leer y decir, bueno, ya leí, me fui para el trabajo. Y todo el día en su trabajo usted no pensó en esa palabra usted no le hizo pensar, no lo animó, pero tampoco lo corrigió. Simplemente fue una lectura superficial que usted hizo. Pero nosotros, dentro de las disciplinas internas, creemos en la meditación bíblica, porque es no solamente leer, sino poner atención profunda a esa palabra que leemos. Tenemos también el ayuno, mis hermanos. Y aquí en el ayuno se trabaja mucho el orden del deseo corporal. Desgraciadamente esto se ha perdido muchísimo, ¿no? Ya no se le da mucha importancia al ayuno. Y el ayuno no solamente es la abstención de alimentos. Muchas veces se hacen ayunos y se priva de todo aquello en lo cual encontramos un deleite o muchas veces ese deleite es desbordado, ¿no? Yo he escuchado gente que, digamos, se proponen a dejar el celular 2 semanas. Eso es un tipo de ayuno. Alguno dijo, uy, no, qué difícil, yo prefiero dejar de comer, ¿no? Pero mis hermanos, el ayuno es parte de esas disciplinas internas, porque en el ayuno, bueno, dejamos o hacemos a un lado en nuestra carne y le damos importancia a ese alimento espiritual. Es importante entender que el ayuno no es solo aguantar hambre, ¿no? Porque usted puede dejar de comer, pero si ese tiempo no lo ocupa para orar, para buscar la presencia del Señor, para buscar dirección del Señor, usted solo está haciendo una dieta o solo está aguantando hambre. El ayuno verdadero es el que deja las cosas de este mundo a un lado, pero para ocuparse en las del Señor, ¿no? También tenemos lo que es el examen personal. Mis hermanos, estas son prácticas que si usted no las ha incorporado en su vida cristiana, yo le invito para que el día de hoy usted sea desafiado y pueda incorporarlas. Son de gran bendición y en medio de ellas el Señor obra mucho en nuestras vidas. El examen personal es algo importante. De hecho, el mismo apóstol Pablo anima a la iglesia también a los corintios y les dice, examinaos a ver si estáis en la senda correcta o si vuestra fe es verdadera, ¿no? Y esto es parte de nuestra vida porque nosotros muchas veces somos nuestro mejor abogado. Entonces nosotros creemos que todo está bien, pero porque no hacemos ese examen personal. ¿Qué podría incluir ese examen personal? Bueno, ¿cuánto tiempo he pasado con el Señor esta semana? ¿Cuánta lectura he logrado hacer esta semana? ¿Cuánto tiempo de oración he hecho? He mentido esta semana, he defraudado esta semana, he llegado tarde a mi trabajo esta semana, me he dejado de congregar durante este mes. Todo eso son exámenes que nos van a ayudar o preguntas que nos van a ayudar a examinar nuestro corazón y nos va a ayudar a identificar patrones incorrectos en nuestra vida, ¿no? Pero por último tenemos la simplicidad interior. Y la simplicidad interior se trata del desapego del exceso. Esa simplicidad trata de las personas que aprenden a vivir con lo necesario. Y para poder vivir con lo necesario hay que entender primero qué es una necesidad. Porque el problema es que usted y yo somos expertos en hacer de nuestros deseos necesidades. Y un deseo es una cosa muy distinta a una necesidad, porque una necesidad es todo aquello que si no se lleva a cabo, bueno, puede haber problemas e incluso puede llegar a la muerte, ¿no? Pero yo me temo que muchas de las cosas que nosotros llamamos necesidad en realidad son deseos, son caprichos.
Y por eso el hombre cristiano, la mujer cristiana sabe vivir en simplicidad interior. Esta persona es una persona que es buena administradora de sus recursos, es una persona que no anda endeudada por todos lados, es una persona que no se endeuda innecesariamente, es una persona que no está desesperada por tener el último celular, el último televisor, los últimos zapatos, porque entiende que hay cosas que son necesarias y hay otras que son deseos, ¿no? Con esto no estoy diciendo que no podemos de vez en cuando darnos un gusto, ¿no? Pero el problema es de qué manera lo hacemos. Muchas veces nos damos un gusto cuando hay otras necesidades primarias, ¿no? Y las dejamos a un lado. O hay veces nos damos un gusto endeudándonos innecesariamente. Entonces, la simplicidad interior, mis hermanos, también es muy importante dentro de las disciplinas interiores. Y vamos a ir adelante a ver si logramos desglosar un poquito más cada una. En primer lugar, entender que estas disciplinas internas forman la vida interior. Si usted quiere ser una persona muchísimo más madura, estas disciplinas son las que trabajan muchísimo con nuestro interior, con nuestro orgullo, con nuestros impulsos, con nuestro temperamento también, y nos hace mucho más dependientes del Señor. Así que en primer lugar, dice aquí la oración, ¿no? ¿Y qué sería la oración? Yo sé que usted, cuando le preguntan qué es la oración, usted lo primero que dice es hablar con Dios. Sí, claro que sí, pero no es solo hablar con Dios, sino vivir en relación consciente con Él. A veces nosotros hablamos y hablamos y hablamos. De hecho, a veces nos acostumbramos a decir todos los días la misma oración. Y a veces criticamos a los católicos romanos, pero nosotros todos los días hacemos la misma oración y se volvió una repetidera que ya no significa nada para nosotros. Pero la oración no es solo hablar con Dios, ¿no? Sino es vivir en una relación consciente con Él. Mis hermanos, la oración no es solo el miércoles, el martes o el jueves que hay día de oración en nuestras congregaciones, sino es hablar con Él todo el tiempo, en donde sea que estemos, en el trabajo, en la casa, en la calle, todo el tiempo hay una conversación con Él porque somos conscientes que Él está con nosotros en todo lugar. Él no está encerrado en el templo. Él no está encerrado en las cuatro paredes del lugar donde nos congregamos. Él está con nosotros en todo momento. Así que es una conciencia de que Él está con nosotros todo el tiempo y por eso tenemos esa relación. Vivimos en una relación consciente con Él. No es solamente expresar unas palabras, sino realmente ser consciente de que tenemos esa relación con Él. Es presencia, es dependencia y es entrega. No solamente es hablar, se puede hablar y puede hablar muchísimo, algunos hablamos mucho, ¿no? Pero la oración no es solo hablar, la oración también es presencia, mis hermanos. Muchas veces, aunque estamos orando, no estamos ahí. Nuestra mente está en otro lugar, nuestro corazón está en otro lugar. Así que la oración también es presencia, es decirle al Señor, aquí estoy y quiero estar contigo en este momento y no quiero que nada interrumpa mi tiempo de oración. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Pero también es dependencia. Es dependencia y entrega, ¿por qué? Porque a veces acudimos a la oración solamente para pedir y pedir y pedir y pedir, pero Santiago dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal, porque piden para sus propios deleites. Y la dependencia y la entrega no es solamente pedir cuando necesitamos que se nos abra la puerta de empleo o cuando estamos enfermos y necesitamos sanidad, sino cuando aún estando en la mejor condición de salud, en la mejor condición económica o sin ningún problema aparentemente, poder todo el tiempo saber que dependemos de Él, que si no es por Él, mis hermanos, no podemos hacer nada. Y aquí aprovecho para decir algo que le repito mucho a la congregación local en San Isidro. Si usted sale de casa sin hablar con el Señor, usted no depende del Señor. Usted sale de casa y llega a su trabajo porque usted ya sabe cuál es el Transmilenio que coge, el transporte en el que se sube, pero usted no depende del Señor. Usted sale y se va. No hace un devocional, no se encomienda al Señor,
no dobla su rodilla, aunque sea 5 minutos para decirle al Señor, Señor, voy a salir de casa, no sé si vaya a regresar, acompáñame, guárdame de todo mal. Muchos de nosotros no lo hacíamos. Pero esto habla de la dependencia y la entrega que tenemos al Señor. Nosotros decimos que dependemos de Él, pero en realidad durante todo el día se ve si realmente dependemos de Él. Hay veces pasa todo el día y ni hablamos con Él. Entonces no dependemos tanto de Él, mis hermanos, y hay que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos. ¿Qué forma la oración en la persona? Bueno, la oración, mis hermanos, forma dependencia, en primer lugar. Deja a uno de ser autosuficiente. La persona que no ora quizá no se da cuenta que es orgulloso y que es soberbio, porque aunque quizá no lo diga con sus palabras, él o ella está diciendo, no necesito hablar con Dios, no necesito que Él me ayude, no necesito que Él me dirija, no necesito que Él me guarde, no necesito que Él me dé sabiduría. Pero luego tomamos malas decisiones y ahí sí vamos corriendo al Señor, ¿no? Señor, ayúdame, Señor, porque a mí, pero vamos a Él cuando lo que debemos hacer es ir antes de tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, depender del Señor nos ayuda a dejar de ser autosuficientes. Es tan fácil decir yo dependo del Señor, pero cuando hay un problema ir a donde mi tío, donde mi primo, donde mi abuelita, que es la que me presta dinero siempre, ¿no? Pero ni siquiera le preguntamos al Señor primero, Señor, estoy pasando esta situación, tú te agradas en que yo pida prestado, tú te agradas en que saque este crédito, tú te agradas en que yo adquiera esta deuda. Ni siquiera le preguntamos. Y ya luego nos vemos, mejor dicho, del cuello y ahí ya nos acordamos del Señor, ¿no? Pero la oración nos va a ayudar a formar esa dependencia todo el tiempo del Señor, hasta en lo más mínimo, mis hermanos. Hay personas que antes de trabajar solemos decirle al Señor, Señor, aquí estoy en mi trabajo y sé que no puedo hacer mi trabajo bien si tu gracia no está conmigo, si tu favor no está sobre mí. Pero hay otros que llegan a su trabajo, incluso llegan tarde y el Señor por ningún lado, ¿no? Entonces, mis hermanos, la oración nos ayuda en esa dependencia. También la oración nos forma en confianza, porque la oración nos va a ayudar a ir al Señor en esos momentos de preocupación, en esos momentos de tensión, en esos momentos de crisis, y nos van a ayudar a recordar que aunque las cosas no pasen como nosotros esperamos, hay un Dios que nos tiene en sus manos y que Él sabe cómo hace todas las cosas. La oración nos recuerda eso, mis hermanos, y sobre todo cuando pensamos en la oración de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. ¿Recuerdan? Sino que se haga tu voluntad. Y eso hace la oración en nosotros. Muchas veces vamos al Señor con una rebeldía y con un afán de que Él cumpla una petición que nosotros tenemos en nuestro corazón. No sé si a usted le ha pasado, pero tan pronto se arrodilla y empieza a hablar con el Señor empieza a quitar ese afán, empieza a quitar digamos, ese desespero que muchas veces tenemos y empezamos a estar tranquilos y a decir, bueno, Señor, que se haga tu voluntad a la manera que tú quieres, no a la manera que yo espero. Entonces la oración nos ayuda también a formar esa confianza. ¿En qué más nos ayuda la oración? Bueno, forma en nosotros sensibilidad espiritual. Mis hermanos, si nosotros somos personas que no hablamos con Dios, ¿cómo pretendemos escuchar su voz? Si nosotros somos personas que no pasamos tiempo con Él, si no hablamos y tampoco escuchamos su palabra, si no tenemos esa relación con Él, ¿cómo nosotros vamos a tener esa sensibilidad espiritual? Y hay veces es una petición bastante recurrente en la iglesia, ¿no? Señor, queremos ser sensibles a tu espíritu. Y esa es una petición que es muy real, ¿no? Pero esa sensibilidad, mis hermanos, no se va a dar si usted no tiene una vida de oración. Es así de sencillo. ¿Qué más forma la oración en la persona? Orden emocional. Esto es muy importante, ¿no? Para todos aquellos
que llegamos al Señor con un temperamento terrible, los que yo llamo los de mecha corta, ¿no? Que cualquier cosita, mejor dicho, se desbaratan emocionalmente, bien sea porque tienen un temperamento inestable, a veces están furiosos, a veces están desanimados y no saben por qué, o porque son personas que se afectan por todas las cosas, ¿no? Hay personas que, no sé, si el pastor dijo algo, lo toma personal, si el hermano le miró, si el vecino dijo, si entonces se afectan mucho emocionalmente, ¿no? Pero en la oración, mis hermanos, también vamos a lograr formar ese orden emocional, porque vamos a dejar de ser personas emocionales en el sentido de que las emociones no nos van a gobernar. Nosotros no podemos dejar de ser emocionales porque Dios nos creó con emociones y las emociones son buenas, mis hermanos. Las emociones las creó Dios. Ser emocional no es un pecado. Lo que es pecado es que al decir ser emocional estemos diciendo que esas emociones nos controlan. Eso es lo que no debe pasar, ¿no? Pero en oración siempre vamos a lograr formar estas cosas. ¿Por qué? Porque la persona que tiene una vida de oración, cuando está desanimado, va al Señor. Cuando está frustrado, va al Señor. Cuando está un poco molesto, va al Señor. Y en Él, en dependencia de Él, empezamos a llevar todas esas emociones fuertes a la presencia del Señor y Él empieza a trabajar con nosotros y vienen respuestas también a nuestra vida y a nuestro corazón, ¿no? Pero si seguimos siendo de esas personas de mecha corta, no, pues es muy difícil madurar emocionalmente también, ¿no? ¿Cómo la practicamos, mis hermanos? Bueno, en realidad hay personas que se ufanan o se enorgullecen porque, bueno, dicen, no, yo logré orar 4 horas seguidas, ¿no? Pero mis hermanos, esto no se trata de quién dure más orando. Esto no es una competencia, esto no se trata de que usted ore 2 horas. Si usted lo hace, genial. Si usted ora 2 horas, genial, ¿no? El problema con esto es que a veces pensamos que practicar la oración es programar un ejemplo, orar media hora en la mañana, entonces oramos media hora en la mañana, pero se acabó esa media hora y durante todo el día el Señor por ningún lado. Y de esto no se trata. En realidad, claro, hay que tener esos espacios íntimos a solas con el Señor y yo animo a que usted tenga todos los días un espacio en donde usted dice, en este horario voy a orar, en este horario voy a hacer mi devocional, en este horario voy a organizarme para dedicarme a pasar un tiempo con el Señor. Porque si usted no se programa, nada ocurre de la noche a la mañana. Tiene usted que ser intencional. Intencional significa que debe haber esa intención en usted. Porque hay gente que quiere mejorar en su oración, pero no se programa. Entonces, pues si se acuerdan, oran, ¿no? Pero lo que nos está diciendo aquí la diapositiva es que son tiempos breves, pero constantes. Mis hermanos, durante todo el día, es a lo que Pablo se refería cuando él escribió, orad sin cesar. Él no estaba diciendo que oren sin el hermano que se llama César, no es lo que él dijo. Lo que él está diciendo es que todo el tiempo podemos orar al Señor. No hay un momento en el día en el que no podamos orar. Con eso le digo todo, mi hermano durante lo que usted sea que esté haciendo y que debemos incluir adoración, gratitud, petición y también silencio. Nosotros cuando oramos pareciera que solamente nos enseñaron que hay que pedir, pedir, pedir. Pero no, mis hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted tomó un espacio solo para agradecer? Solo para agradecerle al Señor y yo sé que hay muchas, muchas motivaciones para agradecer. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo un tiempo de oración donde se dedicó solo a adorar al Señor, a exaltarle, a hablar de su grandeza, sí, a exaltarle por lo que Él es? Pero también cuándo fue la última vez que se tomó un tiempo de silencio. Esta es la práctica que menos se lleva a cabo muchas veces en nuestras vidas, ¿no? Pero también es
demasiado importante que usted se tome esos tiempos en medio de su oración donde usted hace silencio y donde usted permite que en ese silencio el Señor obre en su corazón, donde usted no solo habla, sino donde usted también cierra sus labios por unos minutos y simplemente le dice al Señor, aquí estoy, y hace silencio. Posiblemente en ese silencio escuche la respuesta de Dios que no escucha por el ruido que usted hace de tanto hablar y hablar y hablar. Así que todo esto hace parte de la oración, la adoración, la gratitud, la petición y el silencio. Pero dentro de todas estas cosas recordar que debemos tener una honestidad real, no un lenguaje religioso vacío. Muchas veces nos pasa, sobre todo cuando tenemos que pasar al frente y dirigir, que no hayamos cómo encontrar las palabras más rimbombantes, las más, no sé, quizá que son extrañas muchas veces, a veces ni las conocemos y lo que buscamos es como impresionar a través de la oración que estamos haciendo, pero eso no es una oración real, mis hermanos. Hay que tener honestidad cuando vamos a hablar con el Señor, cuando vamos a comunicarnos con Él. Él no necesita que hablemos en un lenguaje extravagante. Incluso, mis hermanos, muchas veces no vamos a saber cómo dirigirnos a Él. No vamos a tener las palabras correctas y aún así Él conoce el lenguaje de nuestro corazón. Cuando estamos ahí en esos momentos donde no sabemos qué palabras utilizar para expresar el cómo estamos, el cómo nos sentimos, aún así Él entiende nuestro estado, Él entiende nuestro lenguaje del corazón sin necesidad de usar muchas veces palabras. Por eso es importante practicar la oración de manera honesta, mis hermanos. No hay que buscar impresionar a nadie, no hay que buscar que la gente piense que somos los que mejor oran o que, uy, cómo ora de bonito. No, mis hermanos, sino que sean oraciones reales, ¿no? Y aquí voy a hacer un paréntesis y quiero dar un consejo para todos aquellos que oran públicamente, porque, bueno, está la oración privada, pero también está la oración pública. Y para todos aquellos que oran, bien sea en su tiempo privado o en su tiempo público, hay veces ocurre mucho que las personas repetimos mucho un estribillo. Un ejemplo, nosotros solemos decirle a nuestro Dios Señor, y eso no está mal, ¿no? Pero a veces mencionamos una palabra y Señor, y otra palabra y Señor, y se vuelve algo como tan repetitivo que se vuelve sin sentido. Entonces, un ejemplo sería, Señor, aquí estoy, Señor, ayúdame, Señor, porque estamos aquí, Señor, en esta hora, Señor. Y entonces se vuelve, es una oración que pareciera ser mecánica, porque cuando usted habla con otra persona, usted no le dice, un ejemplo, voy a poner aquí al pastor Camacho, que lo tengo aquí en cámara. Cuando yo hablo con él no le digo, Pastor Camacho, imagínese que pasó esto, Pastor Camacho, y después fuimos ahí, Pastor Camacho, y no, no es así, uno tiene una conversación fluida. Y a veces esa repetidera habla del mecanismo en medio de la oración. Estamos haciendo una oración mecánica y la estamos adornando con ese Señor, 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 pero no estamos siendo conscientes de tener una relación en medio de esa conversación con Él, ¿no? Es solamente un consejo, ¿no? No quiere decir que si usted lo hace es un pecado, pero es más como por alertarnos porque a veces esos excesos lo que nos muestran es que esa oración no está siendo tan real o tan honesta, ¿no? Sino más bien es mecánica y es lo que buscamos que en lo que no caer en eso, ¿no? Pero también hay riesgos, mis hermanos, hay algunos riesgos y es de lo que estamos hablando. Uno de los riesgos de practicar la oración es la repetición mecánica, lo que les estoy diciendo. Muchas veces usted se va a encontrar que está orando lo mismo que dice todo el tiempo. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Y tengo que decirle al Señor, Señor, estoy haciendo una oración hueca, estoy repitiendo lo mismo sin sentido.
guíame con tu espíritu, quiero de verdad tener una conversación contigo y romper ese tipo de prácticas. A veces son repeticiones mecánicas, sin sentido, no las sentimos realmente, no somos conscientes muchas veces de lo que estamos hablando, ¿no? Pero también otro riesgo es la oración solo en crisis. Hay veces nos volvemos los que oran más en esos momentos de dificultad. Y de cierta manera esto no tampoco es pecado, ¿no? Porque el Señor usa esos momentos difíciles precisamente para que volvamos a mirarlo, para que volvamos a recordar que Él es Dios y no nosotros, para que volvamos a depender de Él. Pero a veces el problema es, mis hermanos, que nosotros no oramos en ningún otro momento, sino solo cuando tenemos esos momentos de dificultad. Entonces ese es un problema, ¿no? Otro riesgo, ¿cuál sería? Usarla para evitar actuar. Este es muy usual en el cristiano, ¿no? Hay veces hay que predicar el evangelio, por ejemplo, y no falta el hermano que dice, bueno, pero voy a orar primero para ver si el Señor me da la paz, si el Señor me guía para predicar el evangelio. No, mi hermano, usted ya tiene el aval del Señor, vaya y predique. Es lo que le pasó a Moisés cuando estaba enfrente al mar y le dice al Señor, Señor, ¿qué hacemos? Estamos aquí enfrente al mar y el Señor le dice, pero ¿para qué oras? Toma tu vara y abre el mar, ¿no? Y hay momentos donde las personas toman la oración como excusa para no hacer lo que tienen que hacer. Cuando nosotros ya tenemos el aval para hacer muchas cosas en el nombre del Señor, pero a veces ahí sí se nos da por orar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Cuál es la clave de la oración, mis hermanos? La oración no cambia a Dios primero. La oración nos cambia a nosotros. Esto es la clave de la oración porque a veces queremos tener una vida de oración como para que Dios cambie con nosotros. ¿En qué sentido? Que Él nos responda como queramos, que Él nos responda con algún favor, que Él haga el milagro como nosotros queremos. O sea, uno va a orarle al Señor, pero lo que le está diciendo a Dios es, haz lo que yo quiero. Pero la clave real es entender que la oración no cambia a Dios, sino que primero nos cambia a nosotros, mis hermanos. Muy bien, el texto clave para la oración sería Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mis hermanos, lo que debemos hacer es orar con sinceridad, hablar con el Señor, ir, crear esos espacios, repito, con intencionalidad. No espere a que algún día se dé, sino usted prográmese, usted haga un espacio, usted propóngase. Voy a tener tal espacio todos los días con el Señor a tales horas. Empiece a hacerlo, mis hermanos, porque si no hay intencionalidad, las cosas no pasan por arte de magia. Y así se nos va un día, y luego una semana, y luego un mes, y luego un año, y todo el tiempo estamos diciendo, mañana lo hago, ¿no? O después lo hago. Y así se nos va la vida. Bueno, en segundo lugar, la segunda práctica de las disciplinas internas sería la meditación bíblica. La meditación bíblica no es estudiar rápido, sino detenerse, absorber y dejar que el texto nos lea. Mire qué hermoso es esto, ¿no? Que el texto nos lea a nosotros, porque nosotros sabemos leer el texto, ¿sí o no? Pero muy pocas veces dejamos que ese texto nos lea, que llegue a nuestro corazón, que ocurra algo cuando leemos un texto, bien sea que nos anime o bien sea que nos exhorte, pero si usted es de las personas que lee y esa lectura no ocasiona nada en su corazón, pues hay, digamos, no siempre los devocionales tienen la misma intensidad. A veces uno llora, a veces uno tiene como esos tiempos, ¿no? Maravillosos en el Señor. Hay veces que no, pero aún así la palabra siempre debiera impactar nuestra vida. Siempre debe generar algo en nuestro corazón, pero eso ocurre cuando no solamente la leemos, sino cuando dejamos que ese texto salga de ese libro y se aplique a nuestro corazón, ¿no? Uno de los errores más graves que hay en la iglesia, lamentablemente, es
que vamos a la Biblia para enseñarla solamente. Y este es un error, ¿por qué? Porque usted debe ir a la Biblia para aplicarla primero, para usted aprender. ¿Recuerdan las palabras que se utilizan de Esdras? Dice que Esdras inquiría de la escritura para aplicarla y luego enseñarla. Y el problema es que a veces nosotros vamos a la Biblia solo para enseñarla porque nos toca dirigir, porque nos toca compartir un devocional, porque nos toca predicar el domingo y nos hemos acostumbrado a ir a la escritura solo para enseñarla. Y por eso muchas veces los mensajes no tienen ningún efecto, porque como vamos a la Biblia para enseñarla, pero no para atesorarla y vivirla primero, muchas veces los mensajes no tienen ningún tipo de respaldo del Señor porque son mensajes solo intelectuales, mensajes que memorizamos, mensajes que organizamos, incluso muy bien organizados, pero mensajes que no son una realidad en nuestra vida, que están muy lejos de lo que nosotros somos y practicamos, ¿no? Entonces, eso hace parte de la meditación bíblica, mis hermanos. ¿Qué forma en la persona la meditación bíblica? Bueno, sin duda alguna, una mente renovada. Cuando usted medita en la escritura, su manera de pensar se hace a un lado y usted empieza a pensar con la mente de Cristo. Es lo que dice Pablo. Ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas en el cristianismo que dicen, no, es que yo soy así porque mi papá me trató así, porque mi mamá me dijo esto, porque en el colegio se burlaban de mí, porque ciertamente cada persona vivió su trauma, ¿no? Todos venimos aporreados del mundo. Pero mis hermanos, cuando llegamos a Cristo ahora tenemos una mente distinta. Tenemos la mente de Cristo. No podemos quedarnos toda la vida en me hicieron, me lastimaron, es que me pasó esto en el pasado. No, mis hermanos, la persona que medita en la escritura entiende que ahora somos nuevas criaturas, que no podemos vivir en la autocompasión, sino que ahora debemos pensar distinto porque el Señor nos ha dado una nueva naturaleza y con esa nueva naturaleza nos ha dado una mente que se va renovando cada día. Es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 12, ¿no? Os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿no? Que es vuestro culto racional. Pero ¿qué dice él? Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. También él habla de que andemos por medio de la renovación de nuestra mente. Eso habla de que Él nos ha dado una mente nueva, debemos ejercitar esa nueva mente que Él nos ha dado, no quedarnos en las excusas del pasado. ¿Qué más nos da la meditación de la escritura? Nos da discernimiento, algo que nos hace tanta falta en la iglesia, ¿no? Y el discernimiento, mis hermanos, es muy importante porque nos va a ayudar a identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y a veces en las iglesias es muy fácil decir amén y se le dice amén a todo, pero sin discernimiento. Solo se dice amén porque sí, pero a veces hay cositas a las que uno debe prestar mucha atención y eso solo lo va a dar la meditación en la escritura. Pero al mismo tiempo, la meditación bíblica nos va a ayudar a desarrollar un pensamiento profundo, mis hermanos. Y esto es algo que se ha perdido también muchísimo. Lamentablemente vivimos en una era digital donde todo está diseñado para que para que a usted se le estropee su capacidad analítica. Uno de estos ejemplos es la red social TikTok. Usted abre TikTok y ve videos de menos de 3 minutos y usted baja y hay otra noticia distinta y ve una noticia tras otra, tras otra, tras otra y eso lo que genera en su cerebro es que estropea su capacidad analítica y crítica. Algunos dirán, no, pastor, pero es que yo uso TikTok para ver contenido cristiano. Bueno, gloria al Señor y que el Señor le guíe a usarlo con sabiduría. Pero mis hermanos, este tipo de cosas han reemplazado la lectura, han reemplazado la meditación, han reemplazado el estudio profundo. Ya esta gente que iba a los cultos con un cuadernito y un lapicero, ya son mínimos. Ya a la gente no le gusta ni tomar apuntes de una predicación porque
Las personas ya eso no les gusta es el TikTok, el video de 3 minutos, si es de 5 minutos ya es algo muy largo. De hecho, una de las razones por la que en este curso no toda la iglesia participa es porque con el solo hecho de pensar que la clase es de 1 hora, 1 hora y media, dicen, no, eso es demasiado largo. Pero mis hermanos, meditar en la escritura nos va a ayudar a tener un pensamiento profundo, nos va a ayudar a ser muchísimo más sagaces a la hora de pensar, de analizar. Nos va a dar no solamente entendimiento, sino sabiduría y también nos va a ayudar a hacer lecturas correctas de los entornos en los que nos movemos, de las cosas que vemos a nuestro alrededor. Muchos de nosotros a veces incluso nos alegramos en las cosas del mundo porque no hay un pensamiento profundo. Se meten las cosas del mundo a la iglesia y no nos damos cuenta porque no hay un pensamiento profundo, no discernimos, no comparamos qué es de Dios, qué no es de Dios. Todo esto lo forma la meditación de la escritura, mis hermanos. ¿Cómo debemos practicarla? Bueno, en primer lugar, si usted no tiene el hábito de lectura, no se ponga a leer todo un libro completo, porque eso no le va a ayudar de nada. Lo que yo recomiendo es, si usted no es un buen lector, si usted no tiene el hábito de lectura, empiece a leer un capítulo al día o empiece a leer 5 minutos al día. Y eso le va a ayudar a tomar primero el hábito. Porque hay personas que, digamos, nunca leen y cuando van a leer, pues quieren leer todo el libro de Isaías completo y resulta que no entienden nada, se confunden y terminan más enredados que un costal de anzuelos, ¿no? Pero eso tiene que ver porque primero hay que crear el hábito. Si usted empieza a leer un capítulo diario, yo siempre doy el testimonio, mis hermanos, yo no era un buen lector y a mí no se me incentivó en mi niñez a ser una persona de lectura, pero cuando yo llego al Señor, cuando el Señor tiene misericordia de mí y me llama, por palabras de mi pastor, entiendo que la única manera de conocer a Dios es a través de la Biblia. Entonces, cuando llega ese pensamiento a mi mente, cuando llega esa información, aunque yo no era el mejor lector, yo dije, bueno, si la única manera de conocer a Dios es a través de la Biblia, pues tengo que empezar a leer la Biblia. Y efectivamente me propuse a leer un capítulo diario y el primer libro que me leí fue el libro de Mateo. El libro de Mateo tiene 28 capítulos. Me demoré 28 días para leer este libro, pero cuando terminé este libro había creado un hábito. Yo había leído un capítulo diario. ¿Y eso en qué me ayudó? No solamente a crear el hábito, sino que ya luego un capítulo me parecía muy poquito. Entonces ya empecé a leer 3 capítulos, ya empecé a leer 5 capítulos. Entonces me hago entender, primero se crea el hábito y ya luego ese hábito se va mejorando. Ya usted llega a un punto en donde esos 5 minutos no le alcanzan, donde usted lee un capítulo y dice, no, yo quiero leer más. Y eso va dándose a medida que pasa el tiempo, ¿no? Hoy día se me da mucho más fácil el tema de la lectura. Pero eso no fue siempre así. Hace 10 años cuando llegué al Señor no me gustaba leer, no me gustaba la lectura, pero cuando empecé a tomar ese hábito, pues el Señor me ayudó y hoy día puedo decir que de mis pasatiempos favoritos es la lectura. Pero eso no se forma de la noche a la mañana. Eso se forma empezando con un capítulo diario o con 5 minutos al día. ¿Cómo debemos practicarlo también? Repetir el texto. Muchas veces vamos a leer algo que no entendemos y la clave va a estar en repetirlo, leerlo, leerlo y releerlo. Porque hay veces pasa que hay muchas personas que van a leer la escritura y se frustran porque dicen es que yo no entiendo nada. Pero mis hermanos, es que muchas veces hay cosas claras en la escritura, pero hay otras que no son tan claras y nosotros no podemos ser tan orgullosos y tan soberbios de pensar que a la primera vamos a entender todo. No, mis hermanos, es obvio, hay gente que se gasta toda su vida estudiando un texto y aún así no lo termina de entender, porque estamos hablando de la mente de Dios. Así que si usted es de los que no lee porque se frustra, porque no entiende lo que lee,
mi hermano, va a llegar un punto en el que lo va a entender. Va a llegar un momento en el que lo va a entender, pero no se desanime, siga adelante, siga motivándose usted mismo, disciplinándose usted mismo, llevando a cabo su lectura. Si no entiende, repita el texto, léalo 2, 3, 5 veces si es necesario, porque no hay tal cosa como una persona que lea la escritura y la entienda a su plenitud a la primera vez. No, mis hermanos, a veces hay que estudiar, hay veces hay que preguntarle a nuestros líderes, a nuestro pastor, pero hay que igual repetir y seguir leyendo. Pero también cómo debemos practicar esa meditación, pues preguntándonos qué revela de Dios ese texto y qué confronta en mí ese texto. Ahí ya es la parte de la meditación, ¿no? Cuando leemos el texto, lo estudiamos un poco, ya lo entendemos mejor en su contexto, qué quiere decir, qué fue lo que se quiso enseñar en ese momento. Entonces ahí, mis hermanos, vamos a poder llegar a ese punto de preguntarnos. Entonces, ¿qué revela Dios a través de ese texto y qué confronta en mí ese texto? ¿Qué riesgos hay a través de la meditación de la escritura? En primer lugar, acumular conocimiento sin cambio. Mis hermanos, a veces nosotros pensamos que la madurez es tener mucho conocimiento. Y eso no es así, no necesariamente, porque hay personas que tienen mucho conocimiento, pero ese conocimiento es meramente intelectual. Y el conocimiento intelectual cualquiera lo puede adquirir, porque Dios nos ha dado un cerebro y nos ha dado capacidades de memoria, de retentiva, bueno, tantas cosas, ¿no? Pero en realidad nosotros no podemos llegar a pensar de que porque sabemos muchas cosas somos maduros. Lo que realmente nos va a ayudar a entender si somos maduros es qué tanto de ese conocimiento practicamos en nuestra vida, qué tanto es una realidad en nuestra vida. Por eso es que a veces ocurre el error de que las personas se envanecen porque se preocupan por adquirir mucho, mucho, mucho conocimiento, pero aunque adquieren mucho conocimiento, ese conocimiento no está acorde a sus vidas y esa debiera ser nuestra prioridad. Entonces, en primer lugar, ese es un riesgo. El otro riesgo es convertirlo en estudio académico frío. Este va de la mano con el primero. Usted puede estudiar muchísimo, pero esa información no hace nada en su vida, no genera impacto, tampoco lo lleva a ser más amoroso, más misericordioso, sino al contrario, ese estudio lo lleva a ser más orgulloso. Y usted mira a la gente como por debajo del hombro porque usted sabe más que los demás y siempre quiere tener algo que decir para revelar que usted tiene un conocimiento. Eso no debemos hacerlo nosotros, mis hermanos. Lo que el Señor nos permita aprender por su gracia, que podamos aplicarlo primero en nuestras vidas y que sea útil para la obra del Señor, pero no para estar envaneciéndonos porque tenemos conocimiento, ¿no? ¿Cuál sería la clave de la meditación bíblica? No se trata de terminar el texto, sino de que el texto nos transforme. Hay veces estamos muy afanados por acabar de leer, pero no se trata solo de leer un libro o la Biblia, sino que lo que sea que leamos nos transforme. Hay un pensamiento que siempre se quedó en mi corazón y es que Dios, una vez un hombre le preguntó a otro que qué hacía con lo que no entendía de la Biblia, ¿no? Que qué podía hacer porque él no entendía todo lo que decía en la Biblia. Y este otro hombre con mucha sabiduría le dijo, a mí no me preocupa lo que no entiendo de la Biblia, me preocupa lo que sí entiendo de ella. Y esto es una realidad. Lo que usted logra entender de la escritura, eso es lo que le debe preocupar, porque ahora esa es su responsabilidad es vivirlo. Pero lo que usted no entiende, bueno, llegará el momento en que lo entenderá, puede estudiar, puede profundizar, pero si usted entiende algo de la escritura, eso es suficiente para incorporarlo en su vida. Versículo clave, Salmo 1:2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mire que el salmista no escribe y su ley la lee.
de día y de noche, sino él dice medita de día y de noche. Quiere decir que no solamente realiza una lectura, sino que esa lectura lo lleva a tener ese pensamiento todo el tiempo en las palabras del Señor. Muy bien, vamos con el tercero y creo que con este terminamos por hoy. Como les dije, esta clase es un poquito extensa, pero me parece a mí que debemos tomarnos el tiempo para estudiar uno por uno y así corregir quizá algunos errores y al mismo tiempo poder tener la bendición de incorporarlas en nuestra vida. El tercero es el ayuno. ¿Qué es el ayuno? Renunciar voluntariamente a algo bueno para ordenar el deseo. Mis hermanos, alimentarnos no es algo malo, pero a veces renunciamos a alimentarnos físicamente para dedicarnos a alimentarnos espiritualmente. El celular no es pecaminoso en sí mismo. La televisión no es pecaminoso en sí mismo. Pero muchas veces estas cosas nos llevan a vivir vidas desordenadas, nos llevan a ver cosas que no debemos ver, a escuchar cosas que no debemos escuchar. Y quizá a veces nos va a caer muy bien dejarlo a un lado por un tiempo para concentrarnos en el Señor, ¿no? Para poder vivir una vida mucho más cerca del Señor. Entonces nos va a ayudar a ordenar mucho nuestros deseos. ¿Qué forma el ayuno en una persona? En primer lugar, dominio propio. ¿Por qué? Porque usted se va a abstener de algo que le hace bien a usted o que quizá usted necesita o que quizá hace parte de su vida, pero usted voluntariamente decide dejarlo a un lado para ocuparse en otras cosas que son las cosas del Señor, ¿no? Y esto genera cierto dominio propio porque, bueno, hay quienes se proponen ayunar 12 horas y no llegan ni a las 4 horas, porque ya el estómago les gana, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a tener dominio propio, aunque yo creo, mis hermanos, que cuando no podemos por alguna razón médica, por algún impedimento físico, tampoco usted debe forzarse, ¿no? El ayuno no debe ser una carga, ni tampoco debe ser una práctica con la que usted se maltrate o se flagele, ¿no? Pues obviamente si le hace daño, si usted tiene alguna restricción médica, si definitivamente usted no puede dejar el alimento porque le hace daño en su cuerpo, ahí son cositas que hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, de mucha prudencia. Pero si usted sí lo puede hacer, pues lo esencial es que usted se proponga hacerlo y que pueda culminarlo de la mejor manera, como lo he repetido muchas veces, dejando a un lado, bien sea el alimento, bien sea alguna práctica que usted sienta que le está robando más tiempo y más atención de lo debido, pero para ocupar ese tiempo en el Señor. Es importante entender que el ayuno no le tuerce el brazo a Dios. Hay gente que ayuna para que Dios haga lo que ellos quieren. Así no funciona el ayuno. El ayuno más bien nos ayuda a que nosotros nos alineemos a la voluntad de Él. Y en esos tiempos de ayuno puede haber respuestas del Señor, puede haber guianzas del Señor, claro que sí, pero nuestra principal motivación a la hora de ayunar no debe ser que Dios haga lo que yo quiero, no, sino nuestra principal motivación a la hora de ayunar es pasar tiempo con Él, dedicarme a Él, disfrutar su presencia. Y es muy probable que cuando tenemos esa motivación correcta, pues el Señor obre y traiga respuestas, haga milagros, pero no debe ser esa nuestra motivación, no debe ser la motivación la respuesta, sino nuestra motivación debe ser nuestra relación con el Señor. ¿Qué más forma en la persona? Libertad interior. Mis hermanos, muchas veces nosotros decimos y cantamos, incluso en nuestras congregaciones, hay libertad en la casa de Dios y el Señor me hizo libre y un montón de cosas y estamos cantando eso siendo esclavos muchas veces porque no podemos dejar nuestras redes sociales a un lado, porque somos dependientes de Netflix, porque, qué sé yo, estamos mirando cosas y escuchando cosas que no debemos, estamos yendo a lugares que no nos convienen, y eso nos hace esclavos. Recuerde que Jesús en Juan capítulo 8 dice que los que son verdaderamente libres son los que Él ha libertado, ¿no? A través de la verdad.
Pero si Él nos ha hecho libres, entonces eso significa que el pecado ya no es nuestro Señor. Nosotros no podemos ser esclavos de otra cosa más que esclavos por amor, pero al Señor Jesucristo. Entonces, el ayuno también nos puede ayudar a eso, a tener esa libertad interior, a zafarnos de ciertas cosas que encadenan muchas veces nuestra vida, porque estamos siendo, eh, aunque decimos que somos libres, estamos siendo subyugados muchas veces por alguna práctica, alguna adicción, algún pasatiempo, bueno, tantas cosas, mis hermanos. ¿Y qué más forma el ayuno en nosotros? Al igual que la oración, sensibilidad espiritual. ¿Por qué? Porque son momentos donde nos dedicamos a pasar tiempo con el Señor, a orar intensamente, a escuchar su voz, a estudiar la escritura. Entonces eso nos vuelve también muy sensibles al Señor. ¿Cómo debemos practicarlo? Eh, podemos empezarlo pequeño. Mis hermanos, si usted nunca ha practicado el ayuno o si no es una práctica, digamos, normal en su vida, pues yo no le recomiendo que inicie con 40 días de oración, ¿no? Con 40 días de ayuno, porque muy probablemente ves lo que va a hacer es un daño en lugar de un bien. Empiece con algo pequeño, empiece a proponerse, quizá usted no trabaja los sábados, tiene el sábado libre, pues usted dice, bueno, voy a ayunar hasta el mediodía. Y usted se dedica ese mediodía a orar, a leer, a estudiar, a pasar tiempo con el Señor y quizá ya luego usted quiera ayunar un poco más de tiempo. Eso ya es voluntario, ¿no? Esto tampoco es competencia, porque por ahí veo algunos que dicen, no, es que yo he ayunado una semana y el otro, no, pero yo he ayunado 2 semanas y andan así, ¿no? Como en competencia y de eso no se trata. El ayuno es simplemente una práctica también para disfrutar nuestra relación con el Señor y cada quien tiene digamos, sabe qué disposición, qué disponibilidad tiene para dedicar ese tiempo al Señor. ¿Qué debemos hacer? Unirlo en oración. Como les decía al principio, el ayuno no es para que usted aguante hambre. Y tampoco es para hacer dieta, ¿no? Porque algunos dicen, no, estoy ayunando, pero lo que están haciendo es una dieta porque tienen por ahí unos kilitos de más. Pero mis hermanos, el verdadero ayuno es ocupar ese espacio en oración, en dependencia del Señor, en estudio de la palabra. Ayuno sin oración no es ayuno, así de sencillo. Y también debemos hacerlo en secreto, no ser como los fariseos, que nos narra ya en Mateo capítulo 6 el Señor reprendiéndolos porque eran personas que salían demacrados a que todo el mundo les preguntara, venga, ¿usted qué tiene? Y ellos tener que decir, no, es que estoy ayunando y por eso me siento así. Entonces, siempre es en secreto, mis hermanos, que sea, que el que sí lo sepa sea el Señor. Bueno, claramente si usted vive con su esposa, sus hijos, pues es imposible hacerlo en secreto, ¿no? Pero se refiere a que usted no ande por ahí por la calle, por la congregación, en el grupo de la iglesia, diciendo que lleva tantos días de ayuno y cosas así, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos del ayuno, mis hermanos? El primero es orgullo espiritual. Hay personas que piensan que porque ayunan son mejores que otros. Y si usted es de los que piensa así, pues ese ayuno no le está sirviendo de nada. Porque cuando uno ayuna, como ya lo vimos, nos hacemos más sensibles espiritualmente, nos hacemos más dependientes del Señor, dejamos a un lado lo que no nos sirve. Entonces, si ese ayuno está creando cierto orgullo en usted, está haciéndolo mal, mi hermano. También, ¿qué puede pasar? El ayuno puede ocasionar daños físicos si usted no lo hace de la manera adecuada, porque hay personas que lo hacen no por tener una comunión con el Señor, sino por competencia o por demostrarse a sí mismos que pueden ayunar no sé cuánto tiempo. Y eso puede terminar en daños físicos, mis hermanos, porque a la final el cuerpo que Dios nos dio necesita alimentarse. Y si nosotros no dejamos de alimentarnos por motivaciones incorrectas, lo que vamos a hacer es o causar un daño físico, alguna enfermedad, algún problema en el estómago, qué sé yo.
Y el otro riesgo es una obsesión. Hay gente que todo el tiempo piensa solo ayuno, 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 y el que no ayuna está en pecado y lo único que hablan es de ayuno, ¿no? Y entonces se vuelven competitivos y si el hermano oró 2 días, yo tengo que orar 3 días y entonces todo esto debemos tener mucho cuidado, mis hermanos. ¿Cuál es la clave del ayuno? El ayuno revela que nos controla realmente. En esos momentos donde usted decide dejar algo para ocuparse en el Señor, muchas veces eso nos va a ayudar a entender qué es lo que está controlando nuestras vidas. Así que la clave del ayuno es eso, mis hermanos, nos muestra de una manera mucho más clara nuestra condición. El ayuno no tuerce el brazo de Dios, el ayuno no hace que Dios haga lo que nosotros queremos, el ayuno no es para que Dios tenga compasión de nosotros y nos responda cumpliendo nuestros caprichos. No, el ayuno lo que hace es que nos ayuda a revelar que nos controla, qué es lo que hay en nuestro corazón que debemos quitar, que debemos sacar y nos pone en ese lugar de dependencia más del Señor. Muy bien, y el versículo clave para el ayuno, Mateo 6, 17 y 18. Dijo el Señor Jesucristo, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Qué quiere decir esto? En lugar de mostrarse demacrado, al contrario, demuestre que tiene vitalidad, que ni se note que lleva 40 días de ayuno para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Esa debe ser nuestra motivación. El ayuno es de nosotros con Él, no para estar presumiendo. Y tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Cuando lo hacemos con la motivación correcta de acercarnos más a nuestro Dios, sin duda Él va a responder. Ahora, posiblemente no responda como nosotros queremos o como nosotros esperamos, pero cuando lo hacemos de la manera correcta y con las motivaciones que Dios se agrada, sin duda Él va a bendecir esos tiempos de ayuno. Así que bueno, mis hermanos, vamos a dejarlo por acá. Bueno, no logramos culminar la clase. Hoy no hay cuestionario. La idea es terminar la clase para poder realizar el cuestionario. Pero por favor, no se pierda esta clase. Vamos a finalizarla, Dios mediante la próxima clase o quizá nos tome otros 2 días más, pero creo que es muy necesario que vayamos punto por punto para ir aclarando cositas, porque a la final esta clase lo que busca es que nosotros echemos mano de esas disciplinas espirituales, las incorporemos en nuestra vida. Entonces, si las vamos a incorporar, lo más sano sería que tengamos una visión clara de qué significa cada una y cómo debemos practicar. Así que voy a orar para despedirnos y de esta manera finalizamos la clase del día de hoy. Padre, te damos gracias, te adoramos y te bendecimos. Te damos honra, Señor, y te damos gloria porque hoy nos has permitido tener esta clase, Señor bendito, y poder recibir de tu parte lo que has traído para cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que muchas veces quizá nos falta profundizar un poco en estos conceptos para practicar de una mejor manera todas estas prácticas que hemos visto el día de hoy, las que nos resta por profundizar. Pero lo que queremos, Señor bendito, es incorporarlas en nuestra vida como cristianos que somos y vivir en ese terreno en el cual disfrutamos de la obra tuya en nuestro corazón, Señor. Muchas veces queremos que tú obres en nosotros, pero todas estas prácticas están lejos de nuestra vida y por eso se hace mucho más difícil. No porque tú no puedas obrar, sino porque nosotros al estar practicando lo que no debemos practicar y al estar lejos del terreno en el que debemos estar, nos hacemos sordos a tu voz, nos hacemos rebeldes, nos hacemos, Señor bendito, muchas veces los que no queremos que tu obra siga avanzando en nuestro corazón. Pero hoy te damos gracias por esta clase y por permitirnos aprender acerca de las disciplinas espirituales. Y yo te pido, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas de tal manera que seamos desafiados a poder practicar todas estas que hemos visto el día de hoy y aquellas que nos hacen falta. Que tú nos ayudes, que tú nos guíes, que nos des la sabiduría
y que nos bendiga, Señor amado, a través de la práctica de las mismas, porque lo hacemos simplemente para agradarte, para estar contigo, Señor, para aprovechar el privilegio que tenemos de ser tus hijos y de haber sido llamados a estar contigo, Señor. Antes de servir, antes de ministrar, que podamos ocuparnos intencionalmente en nuestra vida personal, en nuestra vida devocional, porque de esa misma manera vamos a poder servir con una mayor pasión, con una mayor intencionalidad. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.